Vamos a hacer una aproximación a la siempre compleja relación entre arte y sociedad en el siglo XIX de la mano de uno de sus pensadores más interesantes, Pierre-Joseph Proudhon, un pensador y político que se definirá a sí mismo como un socialista revolucionario, como un hombre de trabajo, de ciencia y de progreso, y que será considerado junto a Bakunin y Kropotkin el padre del anarquismo. Proudhon nació en Besançon, una población situada al este de Francia, en el Franco Condado, en 1809. Fue un prolífico escritor, como demuestra el gran número de obras redactadas hasta 1865, fecha en la que se producirá su muerte. Textos en los que aborda cuestiones sobre todo de filosofía política, economía y sociología, y en donde abundan también los trabajos de tipo periodístico, demostrando el activo compromiso de Proudhon con la actualidad de su época. Obras entre las que quizá podremos destacar textos como el titulado ¿Qué es la propiedad?, de 1840, texto a raíz del cual iniciaría su amistad con Marx, el titulado Sistema de contradicciones económicas o filosofía de la miseria, de 1846, u otro texto muy conocido, este que vemos en la imagen, titulado De la capacidad política de la clase obrera, publicado el mismo año de su muerte, en 1865. En cuanto a sus ideas sobre el arte, es fundamental el trabajo titulado Sobre el principio del arte y sobre su destinación social, publicado también póstumamente en el año 1865 y sobre cuyos contenidos vamos a centrar esta sesión. Un texto que hace de Proudhon, diría yo, uno de los más importantes representantes de la llamada doctrina del llamado arte social y de la primera etapa de la estética sociológica. Sobre el principio del arte y su destinación social es un escrito en el que Proudhon intentará ofrecer una serie de reglas para el juicio estético. Intención que especificará tajantemente al final del capítulo primero, afirmando lo siguiente. Dice, quiero dar las reglas del juicio. Y para ello Proudhon abordará una cuestión fundamental que no dejará ya desde entonces de aparecer en la teoría del arte. ¿Cuál es la utilidad del arte? ¿Cuál es la función que cumplen los artistas en la sociedad? Interrogantes para cuya respuesta partirá en este texto de una crítica dirigida hacia los que consideraban por entonces que el carácter esencial del arte era precisamente el estar liberado de toda función, de toda condición utilitaria, de toda función, digamos, política o de toda función social, de los que defendían en definitiva que el arte es libre, que el arte hace lo que le agrada y que trabaja, digamos, para su placer. Evidentemente Proudhon estaba atacando aquí tanto a la llamada escuela clásica, academicista, todavía por entonces liderada por Ingres, quien fallecerá de hecho en 1867, solo 2 años más tarde de la publicación de este libro, así como también Proudhon está atacando aquí a la escuela romántica, liderada por Delacroix. Incluso para Proudhon, la división de clásicos y románticos en 2 escuelas diferentes sería algo improcedente, pues lo que los distingue únicamente, dice Proudhon, es la mayor o menor importancia dada para los primeros, es decir, los clásicos o los vinculados al arte neoclásico, a la belleza de la forma, y los segundos, es decir, los románticos, la importancia que le dan a la expresión del sentimiento. Unos y otros, en su opinión, son fantasistas que, uniéndolo todo, que mezclándolo todo, crean fuera de la observación, crean fuera de la creencia, crean fuera de la moral. Para Proudhon, tanto en clasicistas como en románticos, siempre existiría de alguna manera la misma adoración de lo ideal, la misma pretensión de la pintura de existir por sí misma y en definitiva, nos dice el mismo absurdo del arte por el arte. Asimismo, y oponiéndose a los clasicistas, para quienes la pintura llamada de historia era el primero o uno de los primeros de todos los géneros, para Proudhon, desde luego, este tipo de pintura
no sería más que un género totalmente secundario, una pintura, dice él, no verdadera, una pintura que sería toda ella hipótesis, ilustración, decoración, arqueología, dice. Y aunque reconoce que puede tener su atractivo, que puede tener incluso su utilidad pedagógica, quedaría, nos dice, muy por debajo del verdadero destino del arte. Para Proudhon, todo cuadro de historia que representa una acción de la que el artista no haya sido en realidad testigo, de la que ni siquiera haya sido contemporáneo, es una fantasmagoría y desde el punto de vista de la elevada misión del arte, nos dice Proudhon, será un despropósito. Para él, la concepción de David en este cuadro, por ejemplo, sometida a la crítica racional, aparecería decididamente falsa. Es más, para nuestro pensador, la belleza buscada por sí sola, haciendo abstracción de la verdad y del derecho, sin una conciencia suficiente de la justicia y sin una filosofía paralela, no es más que una idea incompleta, un espejismo corruptor. Por el contrario, pensar en el progreso del arte significaría pensar la identidad cada vez más próxima de estos tres elementos: belleza, ciencia y justicia. Esta es seguramente el elemento clave la frase clave que vamos a encontrar en el texto de Proudhon para comprender su posicionamiento sobre qué debe hacer el arte y cómo éste debe ser planteado. Y frente a los postulados estéticos de los académicos y de los románticos, lo que va a vindicar Proudhon en este libro es lo que él va a denominar como la escuela crítica y que ejemplificará fundamentalmente con la pintura de Courbet. Pintor que, por cierto, retratará al propio Proudhon y a sus hijas en este cuadro. La propuesta de esta escuela crítica, de esta escuela realista, sería, en su opinión, un arte razonador, un arte pensador, un arte, dice, meditado, un arte que debe haber comprendido que ha de existir una armonía entre la naturaleza y el pensamiento, un arte, en definitiva, de observación, un arte que estudia, nos dice, en la expresión de los rasgos, los pensamientos y los caracteres, un arte esencialmente moralizador y revolucionario, un arte capaz de realizar, por los medios que le son propios, nos dice, la crítica de las costumbres. Por todo ello, el papel del artista no podría ser sino el de excitar en nosotros, nos dice, la sensibilidad moral, los sentimientos de dignidad y de delicadeza. En esta perspectiva, añade, el artista está llamado a concurrir para la creación del mundo social, continuación del mundo natural. Así pues, y recuperando un posicionamiento anticipado por Diderot en el siglo anterior, el arte no sería nada fuera de la moral. El arte no sería, nos dice, nada fuera de la moral. Pues, como ya indiqué antes, para Proudhon el progreso del arte es caminar hacia la identidad entre la belleza, la ciencia y la justicia. Un moralismo, el de Proudhon, que será criticado duramente por muchos y especialmente por Émile Zola en alguno de sus escritos. Desde esta perspectiva serán objeto de la crítica de Proudhon, por ejemplo, las obras de arte que él denomina de temas licenciosos, por cierto de gran éxito en aquella época, y que ejemplifica con las esculturas de Pradier, uno de los artistas de más éxito en el momento. También serán objeto de su crítica las obras de Auguste Clésanger, artistas sobre los que escribirá lo siguiente: a toda esa gente es a la que Courbet dice por intermedio de su cuadro: sois un atajo de rufianes y de tartufos. Os conozco, sé lo que deseáis y lo que vuestros defensores os piden. No es pintar el desnudo lo que os preocupa. No estáis hambrientos de la bella naturaleza. Lo estáis de obscenidad. Bueno, por mi parte, yo no estoy desde luego seguro de que esas palabras las quisiera asumir totalmente Courbet, pero al menos sí que desde luego nos dan una idea muy clara de la crítica de Proudhon a un arte que identifica en cierta manera belleza y sensualidad. Para Proudhon, el arte, en tanto tenga por objeto despertar el ideal, sobre todo el de la forma,
es una excitación al placer. Y en su opinión existe una relación íntima entre lo ideal y la voluptuosidad, pues lo ideal, dice, excita a la posesión. Para Proudhon, excepto en la Edad Media, donde el arte, al reaccionar contra la idolatría, se hizo el intérprete de la espiritualidad cristiana, el arte ha sido por todas partes, nos dice, un agente de corrupción. Y hoy, añade, hoy lo es más que nunca. Una crítica esta de Proudhon, que insisto de nuevo en ello, nos recuerda sin duda la lanzada por Diderot casi un siglo antes contra pintores como Boucher. Y continúa escribiendo Proudhon. El culto multiplicado de Astarte, Afrodita o Venus, las fiestas orgiásticas, dionisíacas o bacanales, las lamentaciones de Adonis, los juegos florales, las prostituciones sagradas, el priapismo universal, las poesías eróticas, el amor vulgívago, omnígamo, con sus monumentos, el refinamiento de las artes, dice, todo eso lleva a la corrupción. No obstante, puntualiza, de todos los agentes de nuestra disolución intelectual y moral, el más enérgico ha sido el romanticismo. El romanticismo, asegura Proudhon, ha sido idealismo de desecho, remedo, fantasía loca y sin nombre. En definitiva, corrupción. El gusto, el estilo, la lengua, la crítica, las ideas y las costumbres, todo en este movimiento, le parece a Proudhon depravado. No han sido ni el Imperio ni Luis Felipe los que nos han hecho lo que somos, apostilla Proudhon. Ha sido el romanticismo epicúreo, idealista e inmoral. Así, a colación de la obra de Víctor Hugo, Leyenda de los siglos, escribirá aquella escandalosa pregunta. Escribe Proudhon: me he equivocado al decir que el primer acto de la revolución social debía ser el de arrojar al fuego toda la literatura romántica. En opinión de Proudhon, en literatura, podemos leer aquí nosotros también, arte en general, habría que volver al estilo franco, al estilo claro, vivo, sencillo, preciso, sobrio de figuras retóricas, sobrio de colores, despojado de verborrea, de pompa inútil, de magnificencia charlatanesca y de lujo venal. Frente a la estética romántica, frente a todo esto que hemos comentado, Proudhon verá en las obras de Courbet una pintura distinta, una pintura crítica, una pintura analítica, una pintura humanitaria, lo que él va a considerar como una auténtica expresión de la época. Su obra, escribe, coincide con la filosofía positiva de Auguste Comte, la metafísica positiva de Bachelot, el derecho humano, la justicia inmanente míos, se refiere a sus propios textos, el derecho al trabajo y el derecho del trabajador, que anuncian el fin del capitalismo y la soberanía de los productores. Y señalando aquí esa dependencia contextual, esa dependencia social del genio, y sobre la que ya en la siguiente sesión incidiré, añade Proudhon que le debe muchísimo Courbet a la suerte que ha tenido de vivir en Ornans. Si hubiese nacido, si hubiese crecido en una academia, dice, no sería él mismo. Insisto nuevamente en que la propuesta central de este libro de Proudhon es la de reconciliar el arte con lo justo y lo útil. El arte que aquí se propone ha de ser tanto más creador cuanto mejor sepa leer, dice Proudhon, en el fondo del alma universal, de la humanidad revolucionaria, la justicia que en ella radica, y cuanto mejor sepa revelarla el artista en sus obras. Y de todo ello se derivaría la definición de arte que propone, una representación idealista de la naturaleza y de nosotros mismos en vista al perfeccionamiento físico y moral de nuestra especie. El arte, pues, podríamos decir que no tendría, en su opinión, su razón superior ni su finalidad en sí mismo, sino que para Proudhon se hallaría siempre subordinado a la facultad principal del ser humano, que en su opinión es la justicia y la verdad, y por ello el arte no sería nada si no se apoyase sobre esos dos pilares de toda libertad, es decir, lo justo y lo verdadero. Por tanto, Proudhon
aboga por un arte práctico, aboga por un arte al que le corresponde, nos dice, mostrarnos finalmente en toda su dignidad, negada durante demasiado tiempo al hombre, al ciudadano, al sabio, al productor. Un arte al que le correspondería, pues, trabajar, como recordaba antes, en ese perfeccionamiento físico y moral de nuestra especie, y ya no mediante, dice Proudhon, mediante oscuros jeroglíficos, figuras eróticas o inútiles espiritualidades, sino mediante inteligentes y vivas representaciones de nosotros mismos. Un arte al que le correspondería, nos dice, prevenirnos, alabarnos, reprendernos, hacernos enrojecer al presentarnos el espejo de nuestra propia conciencia. Y con esta aclaración de Proudhon, que en gran medida teoriza todos los fundamentos de la estética, de esta estética del realismo pictórico, quería terminar esta primera parte para dejar ya en la segunda parte, entre otras muchas, la cuestión del genio y de la figura del artista, que, como veremos nuevamente, estará centrada en la defensa de Courbet.